Parte uno. El primer toque de caos. La puerta se cerró con estrépito, y el sonido retumbó en mis oídos como un golpe seco. El eco de la discusión aún vibraba en las paredes de la casa. Una especie de tensión densa que se sentía en cada rincón. Estaba lista para salir a la universidad, pero algo me detuvo, un presentimiento. Como si el aire hubiera cambiado de repente, como si todo lo que conocía, mi rutina, mi tranquilidad, fuera a desmoronarse en segundos. Mi madre y James estaban discutiendo. No era raro. Sus peleas se habían hecho más frecuentes, más intensas. Pero hoy había algo diferente. Algo que cortaba el aire con una navaja afilada. Escuché su voz, estridente, quebrada por el enfado. Nunca me escuchas, James. Mi madre, usualmente calmada, se había transformado en una tormenta. Y él respondía, pero su tono no era de defensa, sino de cansancio, de agotamiento. Es que nunca tiene sentido, Susana. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta. Unos segundos después, un portazo resonó en la casa, y vi a mi madre, su rostro rojo como la furia misma, abalanzándose sobre el abrigo. Mamá, ¿dónde vas? Mi voz, un susurro, se ahogó al instante en el aire cargado de tensión. Necesito espacio, Mía. No puedo hacer esto más. Evitó mi mirada, sus ojos llenos de rabia y frustración. Salió sin darme la oportunidad de hacer una sola pregunta. El motor del coche rugió, y la puerta de entrada se cerró con un eco vacío. Me quedé allí, móvil, mirando la puerta cerrada, esperando por alguna razón irracional que volviera, pero sabía que no lo haría. En la cocina, James se encontraba de espaldas a mí. Su figura, encorvada, me pareció aún más ajena de lo que ya era. Estaba agotado, como si llevara el peso de algo mucho más grande que su propio cuerpo. Me acerqué, sintiendo que cada paso en el frío suelo de azulejos era una tortura, pero no podía dejarlo ahí. No podía quedarme sin decir algo. James. Mi voz tembló. Él se giró lentamente. Su mirada era dura, pero algo en sus ojos, una sombra de arrepentimiento tal vez, me dejó sin palabras. Ella volverá mía, siempre lo hace. Pero en su voz no había certeza, solo una promesa vacía. Asentí sin decir nada, porque no creía en sus palabras, pero no sabía qué más decir. Nos quedamos allí, en silencio, en un vacío de incomodidad que no se podía llenar con palabras. Necesitaba escapar de esa casa, de ese momento. Voy a mi habitación, tengo que estudiar para la clase de enfermería. Claro, Mía. Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos, esos ojos me seguían, me analizaban, como si esperara algo, como si yo tuviera la respuesta. Subí a mi habitación sin mirar atrás, cerré la puerta con un golpe sordo y me dejé caer sobre la cama. Mi corazón latía rápido, desbocado. Sabía que mi vida acababa de cambiar de una forma irreversible. Ya no era la misma, y no sabía si alguna vez volvería a serlo. Lo único que podía hacer era esperar, pero dentro de mí algo me decía que nada volvería a ser igual. Parte 2. El vacío de la espera. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando sombras largas y difusas sobre el suelo de mi habitación. Me sentía atrapada en una burbuja, como si el mundo fuera a seguir girando a su ritmo, pero yo no tuviera ningún control sobre lo que sucedía a mi alrededor. La casa estaba en silencio, pero ese silencio estaba cargado de algo denso, casi insoportable. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Todo me parecía una pesadilla a la que no podía despertar. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Alejandro, un viejo amigo de la universidad. ¿Te apetece hablar un rato? Necesito desconectar, decía el mensaje. Alejandro siempre había sido una buena compañía, alguien con quien podía contar en los momentos difíciles. Decidí contestar. Necesitaba distraerme de cualquier manera. Claro, ¿te apetece salir? Estoy en casa, pero no sé si aguanto mucho más. En menos de 10 minutos, Alejandro apareció en la puerta de mi casa. Su presencia siempre me traía algo de calma, como un pequeño remanso de paz en medio de una tormenta. Tenía la costumbre de sonreír siempre, como si nada pudiera afectarle. Nos sentamos en el sofá, con una taza de café en las manos, y comenzó a hablar sobre su día, sobre algo tan trivial como su clase de matemáticas o el último libro que había leído, pero mi mente no podía dejar de regresar a lo que había ocurrido con James. Ese beso, ese beso que se había quedado flotando entre nosotros, sin explicación. No podía dejar de preguntarme si él sentía lo mismo, si en algún momento se arrepentiría, pero la verdad es que no podía confiar en mis propios sentimientos. Me sentía perdida, como si estuviera buscando algo en la oscuridad. ¿Y tú, cómo estás? Me preguntó Alejandro, notando mi distracción. No sé, respondí mirando fijamente mi taza. No estoy bien, para ser honesta. Es como si todo estuviera en ruinas. El silencio se extendió entre nosotros. Alejandro no me presionó, pero su mirada me decía que algo había cambiado. Siempre fui muy buena guardando mis sentimientos, pero esa noche la verdad se me escapaba entre los dedos, y no podía evitarlo. ¿Sabes? Dijo finalmente bajando la voz. A veces las cosas que nos parecen rotas son las que más nos enseñan.
Esas palabras resonaron en mi cabeza. No sabía si debía confiar en ellas, o si solo era otra forma de tratar de consolarme. Pero algo en sus ojos me decía que él lo decía con sinceridad. Quería creer que todo iba a mejorar, que todo podría solucionarse. Sin embargo, la imagen de James, su rostro confundido y arrepentido, no me dejaba en paz. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada entrante. La pantalla mostró su nombre, James. Mi estómago dio un vuelco. Miré a Alejandro que me observaba en silencio sabiendo que el peso de esa llamada recaía sobre mí. ¿Debería contestar? ¿Estaba preparada para enfrentarlo? El tiempo pareció detenerse mientras mi dedo se acercaba al botón de respuesta. ¿Lo hago? Pensé, mientras el sonido de la llamada seguía sonando. Parte 3. La decisión del corazón. El teléfono seguía vibrando en mis manos, pero el sonido parecía irse diluyendo, como si todo a mi alrededor se estuviera desvaneciendo. El rostro de James brillaba en la pantalla, como si fuera una luz que me llamaba desde un lugar lejano. Sin pensarlo mucho más, pulsé el botón de aceptar la llamada. ¿Hola? Mi voz salió más suave de lo que esperaba, como si mi corazón hubiera decidido hablar por mí, arrastrado por la incertidumbre. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El ruido de fondo me hizo pensar que James estaba en casa, tal vez solo, como yo. Podía escuchar su respiración agitada, como si estuviera buscando las palabras correctas. Mía, sé que es difícil, sé que te debo muchas explicaciones. Su voz sonó entrecortada, como si se estuviera forzando a decir algo que no quería. Mis ojos se cerraron involuntariamente. Esa sensación, esa mezcla de incomodidad y culpa me estaba asfixiando. No sé ni por dónde empezar, continuó. Pero lo que pasó, no quiero que lo tomes a mal, no fue como pensaste. Yo solo estaba confundido. Las palabras de James eran un batido de disculpas y evasivas, pero mi mente estaba nublada, la furia y la confusión se entrelazaban como un hilo invisible que no podía cortar. Mi garganta se cerró. Pensé que estaba lista para enfrentar todo esto, pero en realidad solo quería dejarlo todo atrás. La llamada se sentía como una pesada cadena, un peso emocional que me arrastraba más profundo en un mar de dudas. ¿Confundido? Mis palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Una chispa de enojo brilló en mi pecho. ¿Así que eso fue todo? ¿Un error? Él guardó silencio. Su respiración se hizo más rápida, casi como si estuviera tratando de entender si lo que yo había dicho era una acusación o una pregunta. Por un instante hubo un vacío entre nosotros, un espacio en el que ambos nos dimos cuenta de que no había vuelta atrás. No quiero que pienses que te hice daño, Mía, no fue mi intención, dijo, pero su tono ya no sonaba sincero. Era la misma frase vacía que había pronunciado antes, una promesa rota que flotaba en el aire sin encontrar su lugar. Mi respiración se volvió errática. Sentí como mis dedos temblaban al sostener el teléfono. Quería colgar, huir, desaparecer, pero algo dentro de mí, algo profundo, no me dejaba dar ese paso. Tal vez era el miedo a la soledad, el miedo a dar el siguiente paso sin saber si estaría bien. James, no sé si puedo perdonarte. Fue todo lo que pude decir. La verdad me dolía más que cualquier mentira que pudiera escuchar. No sé si puedo seguir aquí, esperando algo que tal vez nunca llegue. El silencio se hizo aún más pesado, más denso, y antes de que pudiera decir algo más, escuché el sonido de una puerta cerrándose al fondo, seguido de pasos apresurados. Tengo que irme, Mía, dijo en un susurro, solo quiero que entiendas que lo siento. Y de repente la llamada se cortó. El sonido del teléfono en mis manos quedó resonando en el aire, y mientras la oscuridad de la noche comenzaba a envolverme, entendí que ya nada sería lo mismo. Parte 4. La tormenta interior. El teléfono cayó sobre la cama con un ruido sordo, y me quedé allí, inmóvil, observando la pantalla apagada. Las palabras de James seguían flotando en mi mente, pero no conseguía darle sentido. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de vacío en mi pecho no se iba. Lo siento, esa frase, repetida una y otra vez, no parecía suficiente para reparar el daño. No había nada que pudiera calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Me levanté de la cama y caminé por la habitación, tratando de deshacerme de esa sensación de encierro, de impotencia. Las paredes parecían estrecharse a mi alrededor, la casa se sentía cada vez más vacía, más ajena. Todo parecía estar en ruinas, desde los recuerdos felices hasta los pequeños momentos que compartía con James. Cada rincón me recordaba que ya nada volvería a ser como antes. ¿Qué voy a hacer?, murmuré, mi voz rasposa por la angustia que me ahogaba. No sabía si las lágrimas que amenazaban con brotar eran por el dolor o por la frustración. Había algo en mí que se resistía a admitir que las promesas vacías no podían cambiar nada. Y sin embargo había algo más. Un deseo quizás irracional de que todo volviera a su lugar, como si pudiera retroceder en el tiempo. El sonido de la puerta de entrada abriéndose me hizo saltar. Alejandro había llegado. Ya no tenía fuerzas para ocultar lo que sentía, ni para sonreír y fingir que todo estaba bien. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron, notando de inmediato el cambio en mi actitud. ¿Te pasa algo?
Su voz era suave, pero había algo en su tono que dejaba claro que no iba a dejarme escapar tan fácilmente. Negué con la cabeza, pero mi mirada se desvió al instante hacia la ventana, donde las luces de la ciudad comenzaban a brillar, sumidas en una atmósfera oscura que reflejaba exactamente lo que sentía. No podía mentir, no podía ocultar que todo en mi vida se estaba desmoronando. James me acaba de llamar. Mis palabras fueron como un susurro, como si no quisiera que nadie, ni siquiera yo misma, escuchara lo que acababa de decir. Alejandro se quedó en silencio, observándome fijamente. Y no necesitaba decir más. Sabía que ella lo entendía, que no hacía falta explicar lo que sucedía entre nosotros. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alejandro, y esa simple pregunta me golpeó como un trueno. No sabía qué hacer, no sabía si debía enfrentar la tormenta o alejarme de todo. La confusión se apoderaba de mí, y por un momento deseé no tener que tomar ninguna decisión. Un pesado silencio se instaló entre nosotros, pero no duró mucho. Creo que necesitas tiempo para pensar. La voz de Alejandro, firme y calmada, me dio un pequeño respiro. Pero sus palabras también me hicieron darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Estaba atrapada en un torbellino de emociones, sin poder salir, sin poder decidir qué hacer con James y, lo más importante, con mi propia vida. Miré a Alejandro, pero mi mente seguía volviendo a James, a su llamada, a esa frase vacía que no podía dejar de escuchar en mi cabeza. Mi corazón quería creerle, pero mi mente me decía que no podía. No sé si puedo perdonarlo. Fue lo único que dije, y al decirlo sentí como si una pequeña parte de mí se hubiera rendido. El silencio volvió a rodearnos, más denso que nunca. Yo sabía que debía tomar una decisión, pero el peso de todo lo que había pasado me aplastaba. Necesito un tiempo, dije al final, no solo para él, sino también para mí. Necesitaba un respiro, un espacio donde pudiera respirar sin sentir el peso de lo que había sucedido. ¿Pero sería suficiente? Parte 5. La decisión inesperada. La noche cayó rápidamente, y con ella una profunda quietud que parecía envolver la casa en un manto gris. Aunque las luces de la calle se filtraban por las rendijas de la ventana, nada podía disipar la oscuridad que había invadido mi mente. Me encontraba en el salón, sola, con un café frío entre mis manos, mientras el sonido de la televisión zumbaba incesante. Alejandro ya se había ido, dejándome en ese espacio vacío, donde las horas parecían no avanzar. Todo se sentía ajeno, como si estuviera observando mi vida desde fuera, incapaz de tomar el control. La llamada de James aún resonaba en mi mente. Lo siento, Mía, lo siento mucho. Las palabras eran como ecos, pero no conseguían llenar el vacío que había dejado su ausencia, ni la duda que me había implantado. ¿Realmente sentía arrepentimiento? ¿O solo estaba buscando una salida fácil? Cada vez me costaba más encontrar una respuesta, y cada vez que pensaba en lo sucedido, algo en mi pecho se retorcía. Me levanté del sofá, decidida a dar un paso adelante, aunque fuera pequeño. Necesitaba claridad. Me dirigí al teléfono, donde el nombre de James seguía apareciendo en la lista de llamadas perdidas. Algo en mí me decía que debía llamarlo de nuevo. Pero la idea de volver a escuchar su voz, de caer nuevamente en ese torbellino emocional, me aterraba. Sin embargo, no podía seguir con esta incertidumbre. Tomé aire y marqué su número. El tono de espera sonó en mis oídos como un martilleo constante. La ansiedad se apoderaba de mí con cada segundo que pasaba, pero, finalmente, escuché su voz. La misma voz que había dejado caer tantas promesas vacías. ¿Mía? Su tono sonaba distinto esta vez, más bajo, más desesperado. ¿Lo piensas? No supe qué decir al principio. La rabia, el dolor y la tristeza se entrelazaban dentro de mí, formando un nudo que me impedía hablar con claridad. Sin embargo, algo me impulsó a seguir adelante, a ser honesta. No sé qué quiero, James. Respondí, mi voz temblando levemente. Pero necesito saber si esto tiene algún sentido, si hay algo real entre nosotros o si solo hemos estado huyendo de lo que realmente somos. Hubo una pausa. Sentí que el tiempo se detenía mientras esperaba su respuesta. El sonido de su respiración al otro lado de la línea me hizo sentir que de alguna manera también él estaba esperando algo de mí, como si sus palabras estuvieran a punto de revelar la verdad que ambos temíamos afrontar. Mía, yo. Empezó, pero no continuó. En su voz había un atisbo de duda que no me gustó. No quiero perderte, no de esta forma. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. ¿Por qué me decía eso ahora? Después de todo lo que había pasado, ¿de verdad quería cambiar algo? Un suspiro escapó de mis labios mientras mi mente luchaba con el miedo y la necesidad de tomar una decisión. Sabía que las palabras vacías ya no servían, que no podía seguir viviendo en este limbo emocional. No sé si podemos seguir, James. Mis palabras eran un susurro, pero cada una de ellas me calaba hondo. Me has hecho dudar de todo, y no sé si puedo seguir esperando que algo cambie. La respuesta fue inmediata, pero su tono ya no era el mismo de antes. Algo había cambiado, tal vez en él, tal vez en mí. Su voz sonaba más firme, más resignada. Entiendo. Y la llamada se cortó.
El silencio se instaló una vez más en la habitación, pero esta vez no era el mismo vacío de antes. Ahora, había una sensación de cierre, de que algo había llegado a su fin. Ya no había espacio para más promesas, las palabras se habían agotado. Me quedé allí, mirando el teléfono en mis manos, sin saber si estaba aliviada o más perdida que antes, pero había tomado una decisión. Y, aunque dolorosa, sentía que al menos había dado el primer paso para encontrar mi propia paz. Parte 6. El silencio después de la tormenta. La luz del amanecer entraba suavemente por la ventana, llenando la habitación con un tono cálido y sereno. El silencio que había reinado en los últimos días, ese silencio que pesaba más que cualquier palabra, parecía desvanecerse lentamente, como si algo en el aire hubiera cambiado. La llamada de James había sido la última pieza que necesitaba para tomar una decisión. No había más vueltas que darle. Ya no sentía rabia ni confusión, solo una extraña calma que me envolvía. Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocando el suelo frío. La casa seguía igual de vacía, pero ahora parecía menos opresiva. Había algo liberador en haber dejado atrás todo lo que había estado agobiando mi mente. Alejandro aún no había vuelto, y aunque la incertidumbre seguía presente, sabía que estaba empezando a encontrar mi propio camino. No me sentía tan perdida. Caminar por la casa me dio una sensación de claridad. Algo había cambiado dentro de mí, una nueva comprensión. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, aunque no de la manera en que había planeado. Pero, ¿quién podría predecir el curso de la vida? Las decisiones no siempre son las correctas, pero a veces son las que te enseñan lo que realmente necesitas. Me senté en el sofá, respirando profundamente, dejando que la quietud me llenara. Justo cuando pensaba que todo estaba en su lugar, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la calma como un trueno en el horizonte. Miré hacia la entrada, confundida. ¿Quién podría ser? No esperaba a nadie. Fui hasta la puerta, y al abrirla, me encontré con algo completamente inesperado. James estaba allí, de pie en el umbral, con una expresión que no había visto antes. Un rostro serio, pero al mismo tiempo vulnerable, como si la pesadez de todo lo sucedido finalmente lo hubiera alcanzado. Su mirada era distinta, ya no había orgullo ni excusas. Mía, comenzó, pero las palabras parecían atascadas en su garganta, como si no supiera cómo empezar. Vine porque quiero hablar, quiero que entiendas algo. Mi corazón dio un vuelco, pero me quedé allí, en el umbral, sin saber qué hacer. ¿Qué quieres decirme, James? Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía en ese momento, pero algo me decía que tenía que escuchar. Lo que pasó no fue solo un error, fue todo lo que no supe decir, y aunque no pueda cambiarlo, no quiero que pienses que no me importa. Un estremecimiento recorrió mi espalda, y por un instante me pregunté si debía ceder, si debía escuchar, si debía darle una oportunidad para explicar lo inexplicable. Pero algo dentro de mí me detuvo. No, no era una cuestión de perdón, sino de entender que ya nada podría ser igual. Mis emociones eran un torbellino, pero la claridad que había encontrado en mis pensamientos me dijo que la historia que estábamos viviendo, nosotros dos, ya había llegado a su fin. Gracias por venir, respondí finalmente, mi voz firme, aunque mi interior aún temblaba. Pero he tomado una decisión. Sus ojos se oscurecieron, como si la esperanza que llevaba consigo se desvaneciera en el aire. Y antes de que pudiera agregar algo más, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. La puerta, que había abierto para él, se cerró lentamente, no con rabia, ni con desprecio, sino con una aceptación silenciosa de lo que había sido. Me quedé allí, observando la puerta cerrada, el eco de sus palabras todavía resonando en mi cabeza. Y en ese momento entendí lo que realmente importaba. No se trataba de lo que pasó ni de lo que James había hecho, se trataba de mí, de mi capacidad para decidir, para no dejar que las piezas rotas de mi vida dictaran mi futuro. Un suave suspiro escapó de mis labios. El futuro estaba ahora en mis manos, y aunque el camino no estaba claro, me sentí lista para dar el siguiente paso, sola. Al final, la mayor lección que aprendí fue que a veces el silencio después de la tormenta es lo que nos permite escuchar nuestra propia voz. Y cuando di ese primer paso, algo dentro de mí cambió, algo que me dijo que lo mejor estaba por venir.